Hola, me presento. Soy el alumno Jesús Manuel Murillo Mamani y en esta oportunidad voy a hablar de manera resumida sobre cómo era el nacimiento en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, para anunciar el nacimiento de un bebé respecto al género, se anunciaba de dos maneras. Una era colocando en la puerta del hogar una corona de olivos. De manera simple, simplemente decorarlo. Y en el caso para anunciar el nacimiento de una mujercita, se colocaba una madeja de lana. En esa época, el padre griego podía elegir a completa discreción la crianza de su prole. Básicamente, el abandono era legítimo, pero no era muy común. Al quinto o séptimo día de nacimiento del hijo, el padre hacía una pequeña ceremonia discreta llamada afidomia, donde éste corría con bebé en brazos alrededor del hogar. Al décimo día ya había una ceremonia de carácter más pública, llamada decate. En esta, el padre anunciaba de manera solemne el reconocimiento de su hijo y se le entregaba su nombre. En esa época, el nombre era muy común que fuera el del abuelo paterno y rara vez, pero sí había el del abuelo materno. Gracias. Mi nombre es Daniel Antonio Zapata, soy de la carrera de Derecho y hoy les voy a hablar un poco sobre el matrimonio en la antigua Grecia. Bueno, para comenzar, el matrimonio en la antigua Grecia era un acuerdo de conveniencia más que una unión de amor, ya que estos lo arreglaban los padres, el cual el novio solía ser mayor y la novia debía ser entregada por los responsables por su pariente más cercano. Sin esto el matrimonio no era válido. La esposa recibía un dote que debía ser devuelto en caso de que la pareja se divorcie. Antes de la boda se realizaban ceremonias religiosas llamadas progamia, y la mejor época para casarse era en invierno, especialmente en el mes de Gamelión. En Atenas los novios se purificaban en la fuente de Carruel, luego había un banquete con sacrificios y el pastel de sésamo. Después la novia era llevada en una procesión a su nueva casa, ya que también al llegar le recibían con frutas, dulces, pero sobre todo tenía que probar un membrillo en la alcoba nupcial. Al día siguiente se presentaba sin verlo entre familiares, amigos para recibir regalos y buenos deseos. Y así podríamos concluir que el matrimonio en Grecia era una tradición social más que sentimental. Bueno, sin más que decir esto, gracias. Hola a todos, mi nombre es Claudia Jimena Mendoza Rechanca y pertenezco a la Escuela de Derecho. Hoy les voy a hablar sobre la muerte y sepelio en la antigua Grecia. Cuando alguien fallecía, las mujeres de la familia se encargaban de lavar el cuerpo, lo vestían de blanco y lo colocaban en un lecho de pies hacia la puerta. A esto se le llamaba prótesis, es decir, el cuerpo está presente. De ahí le ponían un óvulo en la boca, que era un pago para Caronte. ¿Quién era Caronte? Era un barquero del inframundo. Seguidamente a esto también le colocaban un tarro en la cabeza y un pan de miel en la mano. De ahí amigos y familiares se acercaban para despedirse del difunto. Al día siguiente se hacía lo que es el entierro, que consistía en ponerle sus objetos personales a esa persona que ya no está en este mundo, y en ese entonces la gente se vestía de negro. Cuando el cuerpo En la antigua Grecia, la vida de la mujer estaba muy limitada, sobre todo en Atenas. Desde pequeñas recibían poca o ninguna educación y su único propósito era el hogar y la familia. No podían participar de la vida pública, no tenían derechos legales y dependían completamente de los hombres. El matrimonio era arreglado por sus familias y al casarse pasaban de estar bajo la autoridad de su padre a la de su esposo. La dote, que era un pago que daba su familia al marido, debía ser devuelto si había divorcio, lo que desmotivaba a las separaciones. Además de esto, la mujer no podía hacer juicios ni firmar contratos, a excepción de cosas sencillas como comprar alimentos. Su rol principal era vigilar a los esclavos, encargarse de la crianza de los niños. Para esto, los niños varones iban solamente a la escuela y las niñas se preparaban para el matrimonio. Sin embargo, la vida de la mujer en Esparta era muy diferente. Tenían más libertad, podían hacer ejercicio e incluso participar de competiciones atléticas. Hola, mi nombre es Marco Román Torres, soy de la carrera de Ingeniería Industrial y hoy voy a hablar sobre la esclavitud de los esclavos en la vida privada en Grecia. Bueno, en la antigua Grecia, la esclavitud se dividía en dos partes principales, en la incertidumbre y la esclavitud personal. Bueno, en lo que es en la incertidumbre, más que todo eran los islotes de Esparta, que ellos pertenecían a la tierra
mas no podían ser vendidos ni ejecutados por sus amos, aunque podían ganar su libertad por medios propios. Ahora, en lo que es una esclavitud personal, incluye a los griegos y los extranjeros. Los extranjeros venían más que todo de Asia Menor o del Mar Negro, y el precio de ellos varía según las actividades que ellos poseían. Los más valiosos eran utilizados en minas o en trabajos especializados. Ahora, los esclavos en Grecia tenían diversas funciones, como trabajos domésticos, manufacturas o en los que son los servicios públicos. Bueno, los más destacados en la marina eran los que podían ganar su libertad o incluso la ciudadanía. Ahora, legalmente ellos seguían considerándose una propiedad y no podían poseer bienes ni testificar en juicios, excepto bajo tortura. Bueno, ellos podían comprar su libertad, pero aún así tenían siguiendo obligaciones de sus amos. Bueno, en general, los esclavos en Grecia eran más tolerables que en Roma. Gracias. ¿Qué tal? Soy Samuel Obrien y voy a hablar sobre la educación griega. Bueno, primero tenemos hombres y mujeres. Las mujeres no se les enseñaba casi nada, se les enseñaba lo básico. Por parte de los hombres se les enseñaba música y gimnástica. En música se les enseñaba caligrafía, se les enseñaba a escribir, se les enseñaba a leer de diferentes maneras. Por ejemplo, leyendo, te hacían leer un párrafo de la Ilíada o la Odisea hasta que te lo aprendas de memoria. En caligrafía usaban una tabla de cera. Bueno, de ahí tenemos la parte de gimnástica, que básicamente eran llevados a escuelas militares y hacían deportes tipo tiro al plato o jabalina, ¿no? Entonces, la cosa es que esto ya no se practica y actualmente se hacen ciencias, es decir, poco a poco esto se fue pasando a ciencias, ¿no? A ciencias, ese tipo de cosas que es más o menos lo que tenemos en la actualidad en las universidades. Y son por parte de cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que antes el tipo de movilidad que usaban es que venía una especie de, ¿cómo se les decía? Pedagogos que te recogían de la casa y te llevaban a la escuela, y de la escuela te acompañaban a la casa, y no intervenían en nada más, entonces se estima que es como un tipo de movilidad de ese entonces. Buenos días, yo soy Joseph Lennon Zapana Agustinza de la carrera de Ingeniería Civil. Le voy a explicar sobre la casa griega. La casa griega eran construcciones hechas de adobe y piedra, donde el patio central conectaba con todos los cuartos. Uno de esos cuartos era el andrón, lugar donde se festejaban los banquetes y era el ingreso solo para los hombres. También tenemos el cuarto que era el oiko, un lugar donde se preparaba la ceremonia y el fuego, que era más familiar, para adorar a la diosa Este, que era la diosa de la familia. Por otro lado, también tenemos las construcciones. El ambiente de los pobres era un solo ambiente, mientras que el de los ricos contaba con un ambiente más grande, con columnas y vigas. Acá esto podría ser una columna, que era un sitio que reflejaba más seguridad en la casa. Después, su mobiliario era mesas pequeñas, camas y baúles. Después, la casa presentía sobre el tema del cariño y el afecto y la hospitalidad. Gracias. ¿Cuánto tiempo grabamos? Mi nombre es Gerson Aldair Huarcacolque y estudio en la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a explicar lo que es el banquete griego. En la antigüedad de Grecia, los banquetes se realizaban en una sala especial llamada andrón, en el cual al llegar los sirvientes te lavaban los pies a los invitados. Eso, quienes también se recostaban en los canapés. La comida comenzaba con pequeños bocadillos que eran de verduras o mariscos. También eran luego seguidos de platos de carne o pescado que se comían con los dedos, y luego venía el postre con frutas y dulces. Después de la comida se hacía una libación de vino en honor a los dioses, el cual comenzaba con el simposio, que era una parte de la fiesta dedicada a beber y divertirse. Aparte, un anfitrión regulaba la mezcla del agua y el vino. También los invitados participaban en los juegos como adivinanzas o el cotavoz. Esto consistía en lanzar un vino a un blanco. También había música, especialmente flautista, y a veces la fiesta terminaba con una procesión llamada comos, en lo que los asistentes visitaban otros banquetes. Gracias.